Muy bien, vamos a abordar ahora el tema que habíamos anunciado. Desde Caracas conversamos con el periodista y director del portal runrun.es, Luis Ernesto Blanco. Luis Ernesto, muy buenos días y gracias por atendernos. Hola, Mavila, Fernando, buenos días y saludos a tu audiencia. Gracias. Si hubiera que describir en pocas palabras la situación de Venezuela en este momento, después de varios, dichos, entredichos entre la posición del gobierno venezolano y desde lo que ha señalado además el presidente Donald Trump, sobre todo después de que entrara a la categoría de organización terrorista este cártel de los soles que presidiría o dirigiría Nicolás Maduro. ¿Cuál es la situación en este momento en Venezuela? Bueno, a ver, ahí yo te diría que hay como dos situaciones que corren en paralelo, ¿no? Hay una, digamos, de la cotidianidad donde te diría que el tema económico sigue siendo la prioridad de la gente, las dificultades para alcanzar y conseguir y pagar los productos de la cesta básica en una inflación que en el último año supera o está alrededor del 500%, vuelve a ser como el tema y la preocupación general de la gente, ¿no? Eso por un lado y una, digamos, una ciudad que está envuelta digamos, en esa dinámica de sobrevivencia, es como lo más obvio, ¿no? En paralelo hay una situación que corre más por la gente quizás más hiperinformada, que corre más por la conversación que se puede dar o que se puede sostener en redes sociales en un país con mucha censura y con muchos bloqueos de plataformas, etcétera, donde se discute y se mantiene una discusión acerca de la posibilidad o no de una transición democrática en Venezuela. Eso a raíz, por supuesto, como mencionabas en la introducción, de todo este movimiento de Estados Unidos en la costa, en el frente del Caribe de Venezuela, que ha propiciado o ha generado esa discusión y esa posibilidad que algunos días parece que es como más inminente alguna acción en territorio venezolano y otros días entra de nuevo como en un retroceso y una calma. Si los Estados Unidos justifican su acción militar en la existencia de un cártel de drogas directamente manejado por el gobierno venezolano y por Nicolás Maduro en particular, el llamado cártel de los soles, nombre que parece estar asociado a las charreteras de algunos militares importantes en la jerarquía de la Fuerza Armada venezolana. ¿Qué cosas sabemos de seguro respecto de este cártel de drogas, que es uno de los argumentos que Washington usa para justificar la necesidad de una intervención directa contra el gobierno venezolano? Sí, digamos, del cártel de los soles y la existencia del cártel de los soles se ha hablado, en Venezuela se habla desde hace muchos años y quizás la conclusión más o la certeza mayor es que se trata de un consorcio o de una estructura dentro de la Fuerza Armada y dentro del aparato del poder venezolano que facilita y posibilita el tráfico de drogas en Venezuela, pero que, o por lo menos a las evidencias que se tienen en Venezuela, no responde a una estructura jerárquica vertical como pudiera ser otros cárteles latinoamericanos, Sinaloa, claro, Cali, Medellín, claro, etcétera, que responden a una estructura, digamos, casi una organización tradicional, ¿no? Con una cabeza y unos mandos claros. Aquí pareciera tratarse más bien de la posibilidad de corromper altos mandos que están en posiciones de facilitar el tráfico y la distribución de drogas a través de Venezuela y desde Venezuela hacia otros países del mundo, y que los cargos que están en aduanas, los cargos que están en aeropuertos, etcétera, y que se va renovando según esos cargos van cambiando, ¿no? Entonces, es una estructura distinta o una lógica
lógica distinta a la que podemos entender en América Latina como un cártel. Claro, no es ni por mucho menos lo que tenía armado, estructurado Pablo Escobar, pero es cierto que está vinculado a la Fuerza Armada venezolana y que en esa medida Estados Unidos por eso encuentra que la dirección o la alta dirección se puede atribuir a quien está ahora dirigiendo el gobierno, que en este caso es Nicolás Maduro. Ahora, hay quienes han cuestionado esa definición también, porque no consideran que el Cártel de los Soles, como tú lo acabas de explicar, corresponda necesariamente a una organización terrorista. Pero en cualquier caso, quisiéramos ir a la pausa para poder continuar conversando contigo y entender si en efecto hay voluntad, por mínima que sea, desde el gobierno de Nicolás Maduro para una salida del gobierno. Si esta información que ha trascendido sobre condiciones que él habría impuesto a los Estados Unidos, incluso durante una conversación con el presidente Donald Trump, podrían eventualmente materializarse. Hacemos una pausa y regresamos con nuestro invitado, Luis Ernesto Blanco, periodista. Conversamos con él desde Caracas, Venezuela, 8:19. Empezamos con el periodista Luis Ernesto Blanco, director del portal runrun.es desde Caracas, Venezuela. Le habíamos dejado una pregunta formulada. Gracias por la gentileza de atendernos. Reiteramos ese agradecimiento sobre ¿realmente existe la posibilidad o la voluntad de Nicolás Maduro de dejar el gobierno? Bueno, ¿qué tan en serio sean esas propuestas de Nicolás Maduro? Lo sabrá Nicolás Maduro, ¿no? Lo cierto es que siempre ha sido hábil el gobierno de Maduro y desde los tiempos de Chávez en ganar tiempo en cualquier circunstancia, en cualquier negociación, en ganar tiempo, y tiempo que pasa es tiempo que se mantiene en el poder, ¿no? Entonces, estas digamos, demandas en una eventual negociación, poniendo incluso unos hitos difícilmente cumplibles o alcanzables como para postergar las negociaciones, siempre ha sido como una estrategia. Ahora bien, por otro lado, es cierto que no debe ser sencillo sostener una presión de la principal potencia militar del mundo, digamos, rondando, ¿no? Más allá de la convicción o no que tengan de que por parte de Estados Unidos sea un bluff o sea simplemente una mera presión psicológica en este caso, ¿no? Que muchos voceros del régimen de Maduro están convencidos de que no va a pasar a más allá de eso. Luis Ernesto, comentamos, mira, hay una información que aparece justamente el día de hoy en France 24 sobre una entrevista con el medio político publicada hoy precisamente del presidente Donald Trump, en la que asegura que consideraría el uso de la fuerza en países donde el narcotráfico es muy activo, como Colombia y México. Las declaraciones, cita el medio, llegan mientras aumenta en efecto aquello de lo que estamos hablando, la presión con ataques en el Mar Caribe y Pacífico Oriental contra el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, al que se vincula con el Cártel de los Soles. Trump se negó a descartar el despliegue de tropas terrestres para sacar del poder al líder chavista. Sí, bueno, digamos, desde agosto para acá, con algunas subidas de volumen y otras bajadas en algún momento, esa ha sido como la escalada retórica de la Casa Blanca, ¿no? Mantener esa presión y mantener la posibilidad de intervención, como vimos con los ataques a supuestas narcolanchas en el Mar Caribe, que además creo que es importante también señalar que todo el despliegue militar y el tipo de despliegue militar en el Caribe no corresponde o difícilmente corresponda a un ataque, a una acción contra narcotráfico, ¿no? Tiene como otras características que suma un componente bélico distinto a una campaña para detener el tráfico de drogas en el Mar Caribe. Es un operativo antidrogas en el Caribe, definitivamente, porque además estamos hablando de todo un despliegue militar que permanece instalado allí, ¿no? Está
Está instalado y eso supone un presupuesto muy importante también para la Casa Blanca y eso en algún momento también puede ser presión para el propio Trump. ¿Cuánto tiempo se puede sostener toda esta logística desplegada? Ahora, desde las Fuerzas Armadas en Venezuela, justamente las Fuerzas Armadas, porque de pronto y la decisión no la tiene que tomar únicamente o no está solo en la cabeza de Nicolás Maduro, sino también en el equipo que le acompaña, en ese círculo leal suyo, círculo de poder, porque a él se le puede haber ofrecido incluso una salida para él, para la familia, pero hay, digamos, hay denuncias en contra de Nicolás Maduro, no podría ir a cualquier país, pero además estamos hablando ya no solo del señor Maduro y familia, sino de toda una organización instalada en los altos mandos militares, como nos describías antes de ir a la pausa. Correcto. Y en algún momento en ese supuesto pliego de peticiones de Maduro en la conversación con Trump hablaba de alguna amnistía para 100 personas, o por lo menos eso fue lo que se filtró. Y parte de de la conversación acá también tiene que ver en que, bueno, 100 personas no hay cama para tanta gente, ¿no? Hay muchos más que aspirarían esa amnistía y en 100 personas quedarían por fuera de lo que podría cubrir ese número. Entonces, eso por supuesto pone en la discusión la posibilidad de que, bueno, haya mandos que se sientan por fuera de la protección de una amnistía y que pudieran tener algún otro tipo de reacción, etcétera. Pero es meramente especulativo, ¿no? Todo lo que las Fuerzas Armadas en Venezuela es una caja negra muy cerrada que a poco tenemos acceso. Sí, una inquietud. Tú nos mencionabas y nos decías que por un lado está la preocupación cotidiana del pueblo venezolano, una inflación altísima, el tema económico, pero el pueblo venezolano ha tenido también momentos en los que prácticamente uno decía, bueno, aquí acabó el chavismo porque se volcaba a las calles, acompañaba a la oposición. Ese clima hoy, cuando María Corina Machado ha sido galardonada y está a punto de recibir el Premio Nobel de la Paz, cuando hay esta presión norteamericana, ¿se ha trasladado también a un ánimo ciudadano? ¿Tú dirías? Hay un ánimo ciudadano, digamos, que permanece atento y dispuesto, digamos, a apoyar la posibilidad de una salida y de celebrarla en las calles si esta finalmente se concretara, o ese ánimo no existe y este es un asunto que pareciera se está discutiendo o analizando únicamente desde la élite de los gobiernos involucrados. Fundamentalmente desde la élite de los gobiernos, pero por supuesto que hay una conversación en la ciudadanía, como te decía, no es la principal preocupación, pero creo que hay dos factores que influyen mucho en esa, o al menos en mi percepción sobre eso, ¿no? La primera tiene que ver con buena dosis de escepticismo, ¿no? La gente ve con cautela todo lo que está ocurriendo en el Mar Caribe y todo lo que está ocurriendo en medio de estas declaraciones, porque, bueno, después de 20 y tantos años en el poder, hemos visto muchas situaciones que parecieran que van a conducir a un cambio de régimen y no termina pasando nada. Eso por un lado. Uh-huh. Eso por un lado, y por el otro, que es un factor que ha sido decisivo desde las elecciones de julio del 24 para acá, la fuerte represión, ¿no? La fuerte represión que hubo en Venezuela y la desarticulación de estructuras políticas aguas abajo en los barrios, en las urbanizaciones, en los caseríos. Por supuesto que tiene ese clima un poquito diezmado, ¿no? Y al punto que en Venezuela hay puntos de control que improvisados en las calles donde te solicitan hasta revisar el teléfono y hacen búsquedas en tus conversaciones si estás hablando de
de Maduro, de Trump, de María Corina, te pueden quitar el teléfono, puedes tener problemas, puede tener consecuencias. Entonces la gente se abstiene de mantener conversaciones en WhatsApp o en redes sociales sobre este tipo de cosas por el temor, ¿no? La represión aquí. Sí. Recuerda que entre agosto y septiembre del 2024 que se detuvieron a más de 2.000 personas. Justamente, Luis Ernesto, justamente a propósito de eso quería preguntarte algo que viene de fuentes vinculadas a organizaciones no gubernamentales, ONGs, que han informado que en los últimos días han habido traslados de presos políticos de unas cárceles a otras, de la misma manera que se notifica de la muerte de 4 de esos presos políticos. ¿Qué informaciones tenemos o tienes tú sobre este tema? Cambios de... Sí, efectivamente. Sí, los familiares sobre todo denuncian cambios sin avisos previos que van a las visitas y se consiguen con que ya no está allí o que les dicen que ya no está allí su familiar detenido. Este fin de semana el exgobernador del estado Nueva Esparta, que se mantenía preso desde el año pasado, murió aparentemente de un infarto, pero Alfredo Ruiz, el gobernador del estado Nueva Esparta, se le había negado asistencia médica en varias oportunidades. Forma parte de ese cuadro de represión y de ese cuadro de violaciones sistemáticas de derechos humanos a los presos y sobre todo a los presos políticos. De acuerdo. Vista todas estas circunstancias y las declaraciones que ha mencionado Mávila Huertas de Trump, diciendo que podría extender acciones militares en Colombia y México, ¿cuál te parece la mejor salida en las actuales circunstancias? Hemos visto la toma de posición también de Rusia, sabemos que Venezuela tiene una deuda muy importante económica frente a China. ¿Qué salida política puede producirse que ahorre, en este caso, vidas humanas? Bueno, uno esperaría que cualquier salida que ocurra en Venezuela parta de una negociación y parta realmente de una salida política a una situación, además que el gobierno ha hecho todo lo posible por mantenerse en el poder y es su naturaleza, pero que después de lo ocurrido en julio del 24, después de ocurrir en las elecciones presidenciales, le resulta más difícil sostener e incluso justificar ante el mundo su presencia y justificar ante el mundo su permanencia en el poder, y eso hace más cuesta arriba cualquier tipo de relación, ¿no? con el mundo, digamos, con los no autoritarios del mundo, ¿no? Uno aspiraría que eso parta de una negociación que incluya, por supuesto, la revisión de todo lo que tiene que ver con los derechos humanos, que incluya también algún tipo de flexibilización económica que permita una nivelación de salarios y que permita la entrada de capitales multilaterales y de otras fuentes de financiamiento que le den oxígeno a la economía venezolana y que, digamos, también posibilite o facilite una transición con las instituciones. Es decir, sale en un caso hipotético de que saliera la cúpula del poder. Hay un país que digamos hay un montón de instituciones donde permanecen cuadros y donde tú tienes que garantizar de algún modo la continuidad de las instituciones y del país, ¿no? Y eso es más posible en una negociación que en alguna situación por la fuerza. Pero bueno, digamos, todos esos escenarios son hipotéticos y parten de la convicción o no que tenga el poder en negociar su salida. De lo contrario, todo se derrumba, ¿no? Muchas gracias, Luis Ernesto Blanco. Recuerdo que eres el director del portal runrun.es y te reiteramos nuestro deseo de que tu país haya una salida hacia la democracia, hacia la paz social y hacia, naturalmente, la derrota de la criminalidad
sea en materia de narcotráfico o en cualquier otra expresión de ella. Muchas gracias por tus informaciones y muy buenos días para ti y mucha suerte para la población venezolana que merece, como el resto de los países de América Latina, vivir en democracia. Y felicitamos actualmente desde ya a María Corina Machado, que mañana, como recordamos Vera Huertas, recibirá en Oslo el Premio Nobel de la Paz. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes y saludos a toda la audiencia. Gracias. Gracias. Son las 8:37, titulares de la